Tenés el micrófono apagado, Amalia. Listo, a ver. Bueno, Celina ahí, estaba hablando, la verdad que sí, una lástima, pero picardía, pero bueno. A ver si la pescamos a Celina. ahí le vuelvo a mandar el mail por las dudas. A ver, por las dudas. Sí, había 65 personas, ¿no? Conectadas y ahora recién hay, ¿cuántas? 35, así que vamos llegando. Acá está Celina. Celina, pone el micrófono, el micrófono. Ya vamos, ya vamos. Vamos esperando que se vayan conectando. Ya la gran mayoría volvió. Sí, sí. Celina, tendrías que poner de vuelta el micrófono. El micrófono, Celina. Quedó en mute. Sí, ¿me estás oyendo? Ahí está, Ya perfecto. Ya está. Ahí Muy te bien. escuchamos. Perfecto. Ya estamos. Bien, a partir de todos estos, digamos, todas estas vivencias y experiencias, elegimos levantar el foco para lograr resultados diferentes, ¿verdad? O sea, a nosotros nos parece que no vamos a disminuir la violencia si continuamos repitiendo nuestra praxis. A medida que la realidad muta, si nosotros no acompañamos esas mutaciones de la realidad, no estamos acompañando el fenómeno y por lo tanto estamos actuando al margen. Esto realmente creo que es una realidad que tiene que ver con nuestra experiencia, pero que también tiene que ver con cosas buenas. Tiene que ver con la constancia, tiene que ver con, digamos, la fe en lo que estamos haciendo, la convicción de lo que estamos haciendo. Pero a veces es bueno dar un paso atrás y ponernos a repensar desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos operando. Y eso me parece fundamental. Otro de los elementos que hace que todas las violencias sean absolutamente diferentes, que no haya un modelo, que no haya un formulario único donde marcados determinados ítems está configurado la violencia doméstica. Además, todas sabemos que en las oficinas de violencia doméstica, que en los juzgados también, muy pocas veces se llama un forense. Nosotros tuvimos en nuestra experiencia en el trabajo, tuvimos un forense, el doctor Guido Berro, un forense destacado que se especializó en estos temas y donde la mirada de un forense es clave, es absolutamente clave. Nosotros lo que pensamos además de esto es que los contextos de convivencia son sistemas de convivencia, ¿verdad? Son sistemas de convivencia. Por lo tanto, cuando existe una situación de violencia, existe una situación que provoca que ese sistema sea disfuncional, ¿verdad? Hay partes del sistema que no operan como se espera y por lo tanto provocan una disfuncionalidad dentro de ese sistema. No estamos hablando solamente de sistema familiar, estamos hablando de sistema de convivencia, estamos hablando de sistema comunitario, estamos hablando de los vecinos, estamos hablando del entorno de trabajo. Todos son operadores a favor o en contra de que esa víctima pueda salir del ciclo de la violencia. Todos, no hay nadie que sea neutro. En una casa no hay nadie neutro, absolutamente nadie neutro. Está el que calla, está el que justifica al varón, está incluso el que le echa la culpa a la mujer, está, como recién decía Robert, el que se queja porque el único trabajo supuesto que tiene la mujer no lo hizo, llegó a la casa y la comida no estaba pronta, y todos esos elementos que son violencia propiamente dicha, son avalados y rechazados
por algunos integrantes de ese contexto de convivencia. O sea, la cosa es mucho más compleja, no es de a dos, no es de a dos, en ningún momento es de a dos, y si nosotros no intervenimos en el contexto, no lograremos resultados diferentes. Pruebas tenemos en otros países donde se trabaja con el contexto, bueno, Robert sabe, porque nosotros también, digo, no junto con él, pero digo, hemos estado viendo experiencias diferentes, y en España inclusivamente, inclusivo, pero también en Inglaterra, que tienen un trabajo muy profundo con los agresores, y bueno, y en Francia, donde es bastante diversa la aproximación al tema. De todas maneras, yo creo que la idea que teníamos nosotros, Amalia, era un poco cambiar un poco el foco, alejarnos de la pantalla y ver un poco más allá. Entendemos perfectamente que las urgencias son urgencias, ¿verdad? Pero tenemos que pensar, y vuelvo a repetir algo que a mí me martilla la cabeza continuamente, vuelvo a repetir que el tema es que los operadores en los temas de violencia, como somos nosotros, nosotros somos los que marcamos la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. Sin más ni menos. Así de simple y así de tremenda la responsabilidad que tenemos. No es tan fácil. Todos sabemos que no es tan fácil, pero quiero decir, nosotros marcamos la diferencia entre que una mujer muera o no muera. También, digamos, la violencia normalmente no se da solamente con la mujer, sino que se da en una suerte de complicidad con integrantes de ese contexto de convivencia y en una suerte de lucha con aquellos que no están de acuerdo. O sea, se divide tan simplemente como en tres bandos: los a favor del hombre, los a favor de la mujer y los neutros, que no existen. O sea, todos sabemos que el gender blind factor, el factor ciego al género, es algo que no existe en la realidad. Es algo que se supone que algunos teóricos piensan que sí, que se puede ser neutro frente al tema de género, pero todos sabemos que eso es una enorme falacia. O sea que lo dejo un poco por ahí y escucho las preguntas. Sí, les pedimos si tienen alguna pregunta, si quieren hacerla a través del chat, o bueno, para que no se superpongan, si no, bueno, si no hay muchas preguntas, pueden ir haciéndola. A ver, acá hay una, dice: pregunto, ¿la violencia de género responde a la cultura de los ámbitos en los que la mujer convive social, familiar, laboral? ¿Me escuchan ahí, no? Sí, sí, ¿Ahí perfecto. Sí. Sí, yo parto de la premisa que esto, como decía al principio, es un tema así sociocultural. Digo, hay una historia que va más allá de dónde está inserta la mujer, sino que permea absolutamente todos los espacios de nuestra existencia. En cada lugar se da en mayor o menor medida, pero tenemos que hacer un gran trabajo que va a llevar muchísimo, pero muchísimo tiempo para revertir la forma de entender y ver a la otra persona, en este caso a las mujeres, pero también niños, niñas y adolescentes. Hoy en el mundo se está hablando mucho de la esclavitud, todo lo que nos ha llevado a lo largo de la historia a modificar cosas, y yo creo que acá es un gran desafío que tenemos para quebrar ese desbalance de poder, porque parte desde ese lugar. Digo, hay un desbalance de poder que tú, por ser mujer, tenés determinadas características, y yo siempre pongo el mismo ejemplo en mi país. ¿Cuál era la última mujer que se potenciaba políticamente para ser presidente de la República? Y uno mira para atrás y no había, y miramos para adelante y no había. Evidentemente hay problemas
que van mucho más allá y no están dichos, se sienten, se viven, y tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra... Está ahí. Desde el punto de vista biopsicosocial, ¿dónde estamos insertos? Punto, es así. Es triste, pero es así, lo tenemos que trabajar para cambiarlo. Yo creo que es sociocultural sin duda. Acá hay otra que dice, ¿hay una escalada en la violencia doméstica? Y si la hay, ¿se lee como consecuencia de la escalada general de violencia o habría otras lecturas? Para mí, sí. Sí, Celina, por eso estaba para mí, para mí el tema pasa porque sí, hay una escalada de violencia doméstica conocida. Hay una escalada de violencia doméstica y de femicidios a la vista, pero la hubo siempre. La suerte es que ahora se visibiliza, se crea conciencia, existen mecanismos que permiten frenar de alguna manera esto, porque quieras que no, hoy día los que cometen femicidio saben lo que les espera. En otros tiempos era algo privativo del hogar y privativo de la pareja, y cuando se hablaba de que el hogar era un sagrado inviolable y por lo tanto no te podías meter, por lo tanto los vecinos estaban al tanto de todo, pero no pasaba más nada, ¿verdad? Sí, hay una escalada, por cierto que sí. Acá hay otra que dice, ¿qué cuestiones evidencian que tienen en común la problemática en el ámbito del Mercosur? ¿Lo contestás tú? Bueno, no, en dale el vos, ámbito que del tenés, Mercosur... es más para ustedes. Repetime la pregunta, Amalia, porque me puse a hablar con Robert. Cuestiones evidenciadas que tienen en común en el Mercosur, la problemática de la violencia. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que tiene que ver con Argentina y Uruguay, el tema de la idiosincrasia, ¿verdad? Que somos absolutamente similares, el tema de un machismo exacerbado, donde el machismo está bien visto, ¿verdad? Y bueno, Brasil un poco menos, aunque existen otras condicionantes y otros elementos que coadyuvan a que la violencia sea también con resultados irreversibles. Y después Paraguay es, para nosotros, es un país, no más tranquilo, pero sí más oculto. O sea, todavía no hay la visibilidad que hay en los otros 3 países del Mercosur. Bueno, acá te leo algo que, bueno, es primero que dice, estoy trabajando en Maldonado con servicio de atención a mujeres, niñas y adolescentes, atendiendo unas 1.600 consultas anuales en el departamento de Maldonado, muy complejos los casos como consecuencia de la cuarentena por la pandemia. Y después hay otro que dice, felicitaciones a los expositores, Robert y Celina, mi consulta es doble. Si es posible rescatar experiencias internacionales relevantes en tiempo de mejora de los indicadores sobre prevención y reprensión de la violencia contra la mujer, y ve qué esfuerzos claves, qué 3 o 4 cosas estratégicas debemos intentar para lograr buenos resultados. Mirá, en Uruguay, datos oficiales, los que están a la vista son los del Ministerio de Interior. Lamentablemente los del Ministerio de Interior, a mi criterio, no están discriminados. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si una persona denunció 4 veces en el año. Es muy difícil saber cuál es la cifra oculta en materia de violencia doméstica, más allá que teóricamente uno puede darle algunos argumentos al debate y decir, bueno, habitualmente hay mucha violencia y cuando se afecta a hijos o hijas, habitualmente la persona tiende a hacer más pública esa realidad, pero eso nos queda en la teoría, o sea, no tenemos datos. A nivel de salud pública, haciendo policlínica, donde me tocaba a mí, el único que llenaba la ficha de salud pública era yo. No había nadie más del sistema de salud que la llenara.
salud pública tiene dificultades en mostrarnos esa realidad. Celina lo sabe porque lo propusimos y no tuvimos éxito y estamos insistiendo con algunos legisladores de nuestro país y se los dejó planteado como una idea, que era crear un registro nacional de eventos relacionados a la violencia. ¿Para qué? Si cada persona denuncia, se presenta para pedir asistencia en una ONG, en una mutualista, en el sistema de salud público, en la policía, en la fiscalía, el que tiene que resolver solo con apretar Enter vería una ruta de esa realidad, incluso con los nombres del agresor que capaz que está agrediendo a otra persona que no es ese caso que se está denunciando. Y nos permitiría tener un buen diagnóstico para tomar las mejores medidas en la resolución. Son esas frustraciones que nos quedan a lo largo de la vida de los que laburamos en esto, que a veces las cosas no salen como uno quisiera, pero esa es una experiencia que se podría. Alta especialización en cuadre móvil, la cercanía tiene que ser clave. Los agentes de detección que Celina planteaba de una forma muy clara, todos sabemos que la violencia cesa ante la presencia de terceros. Desde poner un mondadiente en el timbre para que quede sonando y alguien tenga que bajar a sacarlo, a una llamada molestosa o ir a pedir una tacita de azúcar. Ese tipo de cosas marcan, y la policía llega y dice sin novedad. Y sin novedad se fueron. El protocolo debería decir que a la hora tiene que volver a golpear la puerta, así sea para preguntarle un dato que sacó pero que diga que se olvidó. Y quizás a los 3 días volver, entonces alguien va a decir, ojo, no te hagas ser loco porque mira que el milico va a venir a romperte un poco la paciencia. Bueno, son esas pequeñas cosas que te la da la práctica, pero eso requiere mucha, pero mucha especialización e información, como bien decía Celina. Yo creo que ahí tenemos un gran debe. Hablamos mucho, cada uno desde su chacrita, nos falta mucha coordinación, y creo que ese es el otro punto fuerte que tenemos que tener, con mucha humildad. O sea, ahí hay que bajarse un poco del caballo y decir, de esto yo no sé, pero la experiencia nos dice esto, por lo tanto, ¿cómo lo ponemos en una ley o cómo lo activamos en un protocolo? Porque si no nos quedan frases lindas. La violencia doméstica es un tema de derechos humanos, de seguridad pública y de salud pública. Adentro de eso te entra todo lo que dijo Celina. Es mucho más complejo. Bueno, vamos a ponerle onda, pero ¿qué pasa por ahí? Perdonen la intensidad porque estos temas como apasionan, uno se empieza a subir en el manejo de la charla. Tenemos como 14 preguntas, así que bueno. Había una pregunta que no se respondió, la de rescatar la experiencia internacional. Esto es muy rápido. Sí. Esto es muy rápido. La experiencia internacional, rescatarla con ese término, yo no diría, pero sí tomarla en cuenta. Tomarla muy en cuenta, porque hay cosas que nos sirven, cosas que no nos sirven. No debemos olvidar nunca que las idiosincrasias de los pueblos son muy diversas y por lo tanto lo que puede ser muy bueno en un lugar puede no funcionar en otro. O sea, simplemente hacer esa precisión. Bueno, acá dice tiene que ver con trabajar el masoquismo de la mujer para que pueda salir del círculo de la violencia e incluso que tome distancia de ese vínculo tóxico. Mira, históricamente se hablaba del alcoholismo, se hablaba de patologías que cualquiera de nosotros podía tener, el masoquismo entra dentro de esa categoría, no... Etiquetarlo de esa manera va mucho más allá. Puede haber alguna particularidad que cualquiera de nosotros puede tener como trastorno, pero la teoría más recibida te dice que no etiquetamos, que trabajamos en general, que encontramos soluciones. Te pongo un ejemplo concreto. No sé si hay alguna compañera de Paraguay. A mí me tocó ir a Asunción y en el protocolo que estaban elaborando agregué algo porque lo vi en la cancha. Hubo una puteada, valga la mala expresión, en guaraní, que dijeron ahí, y yo vi que la persona que lo estaba contando quedó automáticamente hiper roja, colorada. Y le pedí a la compañera que nos había invitado que me lo tradujera, y era algo más o menos como que si te caías en un abismo el diablo te iba a comer,
o sea, para un uruguayo no era un insulto, era nada. ¿Tá? Ahí impactaba mucho. ¿Sabés qué incorporamos? Si las amenazas, la violencia se decía en guaraní, tenía una impronta que salía más desde adentro. Era para una comunidad y lo vimos ahí, eso se incorporó. O sea, en esto, y quizás la psiquiatría tiene mucho para decir, la psicología también, pero si nos quedamos con eso, ¿saben a dónde nos vamos? A los 50. Capaz que a una mujer hay que decirle, señora, para ser feliz, cásese, tenga un par de nenes, viva feliz en su casa y se va a autorrealizar. ¿Hoy le dirías eso? No. Sin duda que no. Es otra cosa. Entonces ahí es como que tenemos que quebrar un poquito ese tipo de propuestas que todavía están viviendo, ¿no? Coexisten. Bueno, acá hay otra que dice, tenemos que lograr insertar los hijos en el tema de violencia y soluciones. Y después dice, el poder no es intangible, se ejerce. Hay una falta de enseñanza en el ejercicio del poder. Empoderar y empoderarse es tarea diaria y no siempre se enseña. Bueno, no sé. Si quieren... Bueno, creo que eso es muy interesante. En primer lugar, el tema del involucramiento de los hijos. El involucramiento de los hijos no es una decisión de los padres, ni una decisión de la víctima, ni una decisión del agresor. Es algo que es inevitable. El solo hecho de que la violencia se da fundamentalmente en el contexto de convivencia hace que nosotros estemos, sin proponérnoslo, involucrando a los hijos en toda la problemática. O sea, no hay nadie ajeno a la problemática dentro del contexto de convivencia porque tú no se lo digas, porque tú no lo involucres. Se involucran solos, son testigos mudos, y a veces no son testigos tan mudos, de una situación totalmente disfuncional que lo supera. Realmente eso es algo tremendo. La otra pregunta que me hiciste, Amalia, la segunda. Mirá, porque estaba mirando otra cosa. Hay una falta de enseñanza en el ejercicio del poder, empoderar y empoderarse. Es tarea diaria y no siempre se enseña. Decía, sí, perfecto. Es una aseveración. Sí, sí, es una afirmación, sí, exacto. Mirá, el tema del poder es un enorme tema, es un tema que tiene que ver, ese sí, como decía Robert, es un tema de milenario, ¿verdad? O sea, es desde siempre. El tema del poder es un gran tema. Lo de que el poder se ejerce, sí, el poder se ejerce siempre que estés empoderado. Si tú no estás empoderado, mal vas a poder ejercer el poder. Yo quería contarles una anécdota que tiene que ver con una universidad de Alemania con la cual trabajamos, que es bien importante. ¿Sabés cómo encontraron ellos? Nosotros empezamos el proyecto, luego lamentablemente no lo pudimos continuar porque se discontinuó la financiación por una cuestión ajena a todo, cuando una de las debacles financieras, y bueno, y después no lo retomamos. El tema pasa que, por ejemplo, ¿qué habían descubierto en la Universidad de Göttingen? Que a partir de una encuesta, ellos se verificaron que todas las mujeres que hacían deporte competitivo, pero no tenía por qué ser, viste, algo bestial. O sea, ponele que jugaban al voleibol, o que jugaban al básquetbol, o que jugaban al ping-pong. O sea, no gimnasia aeróbica, ni yoga solamente, sino un deporte con un otro. Todas esas mujeres, cuando se las encuestó, se encuestaron, nosotros acá encuestamos a 18 clubes deportivos. Y constatamos que las mujeres que practican deporte competitivo, ninguna, ¿sabes lo que es ninguna? Ni acá ni en Göttingen. Son víctimas de violencia. Es decir, una forma de empoderamiento es asumir tu cuerpo como algo propio que tú dominás, que tú controlás y que tú sos dueña de decir hasta
hasta dónde llegan las cosas. El empoderamiento no tiene solamente que ver, en este caso estamos tratando el tema de violencia doméstica, de violencia de género, no tiene solamente que ver con la relación hombre-mujer, no tiene solamente que ver con la relación al interior de la familia, donde existen lazos de afecto o algo parecido, sino que tiene que ver con algo mucho más ajeno al seno del hogar. El punto pasa porque realmente está comprobado que las mujeres exitosas en el deporte, preciso en el deporte, porque también hicimos una investigación con el tema de las mujeres en cargos de dirección, en cargos ejecutivos en grandes empresas, y sin embargo no son tan vulnerables como, digamos, el todo, pero sí son vulnerables. En el caso del deporte competitivo, absolutamente nadie en los 18 clubes, puede aparecer alguien, y absolutamente nadie en la encuesta de Cottingham dio como que nunca había sido víctima de violencia, y no solo eso, sino que eran drásticas en la decisión. O sea que me parece algo muy importante. Es una forma de empoderamiento que vale, hay que ponerle un tilde. Bueno, hay un montón de preguntas, pero voy a tratar de juntar 2 o 3. Acá hay una Bien. cosa que dice: personalmente considero este fenómeno uno de los más graves que afecta a la sociedad uruguaya, si queremos obtener un desarrollo humano sustentable e integral. Y después hay 2 o 3 que dicen: la violencia hacia las mujeres ahora, ¿es de ahora que lo vemos o existió siempre y era aceptada culturalmente? ¿Notan que haya crecido más la violencia doméstica por el tema de la pandemia, del aislamiento? Entiendo entonces que echarle la culpa al machismo sería una simplificación casi ingenua. No, Y sigo otra más. a ver, No, más que machismo, digo, esas son terminologías que se manejan en distintos países también, ¿no? A mí me parece que es un tema patriarcado. No reconocer que es una sociedad patriarcal sería muy loco. Ahora, hay un tema de autoestima, hay un tema de crecimiento personal. Puede haber una mujer que brille mucho y que esté en el 110% de lo que aspiramos, y puede haber alguien que se relacione con ella que todavía no evolucionó en esto que estamos planteando y perfectamente la mata. Varón que dice te va a matar, puede matarte. Varón que dice que nunca dijo que te va a matar, también te puede matar. Pensando en términos de varón o mujer, porque el emergente es la mujer como figura que más muere por estos hechos. O sea, eso es un hecho de la realidad. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, ¿qué tenemos? En Uruguay, información de servicios de ayuda, que en Uruguay funciona nada más de 8 a 0, debería funcionar todo el día, las 24 horas, debe ser un tema de presupuesto, esperemos que eso se corrija, pero sabemos que el estrés que genera feriados, noche, fines de semana, es una gente que estresa mucho más, por lo tanto, el efecto de la cuarentena sin duda incrementó los riesgos. El tema es cómo hago para salir a denunciar, cómo hago para que el sistema me proteja, y ahí sí hay que pensar en términos de indefensión aprendida, algo que no dijimos, pero que emerge en esto que se está planteando. Es como que lo tenés en tu genoma, te inyectaron que alguien te tiene que proteger, y eso tiene que ver con algo que no avanzamos, que lo dejamos sobrevolando, por el tema de las creencias, mitos, prejuicios, estereotipos. La figura del protector está, y vamos al cuento de Caperucita Roja, y ahí está más claro que es el mejor cuento para explicar esto. Y uno dice, bueno, la figura del varón es el inteligente, que es el lobo, el que engaña, el que logra el resultado. El varón, el leñador, es el que salva, el que puede. Bueno, aparece la figura después en otro, del príncipe azul, lo que se te ocurra. Pero en esto lo que hay que pensar es que hay mucho más para hacer, que va en un rango tan amplio, pero tan amplio, que si no pensamos juntos, es difícil encontrar soluciones. Es muy difícil que un juez nos explique socioculturalmente, o un fiscal, el fenómeno de la violencia. Yo no necesito que me lo explique, yo necesito que logre
que se haga justicia con determinados temas. Los niños, niñas y adolescentes entran en esto también, y le agrego lo que decía Celina, ¿por qué? Porque a veces se construyen una imagen de papá, una imagen de mamá, una imagen de adulto referente, que es la que la sociedad nos impuso, y nosotros no decimos verdades a veces, porque parecería que no se debe hacer en los niños, niñas y adolescentes que viven que uno de sus padres está sufriendo violencia. Y más de una vez se oculta la violencia, se grita y se llora en silencio hacia adentro, o se van al baño para que no se enteren los hijos. Hay mucho para hacer, y ahí entran instituciones que trabajan con niños, organizaciones no gubernamentales, que se trabaja con mujeres, el trabajo en grupo. Hoy casi no hay grupos para trabajar con las mujeres. Es muy poquito lo que tenemos. Debería haber mucho más. Yo cuando me formé estaba llena la sociedad de grupos que trabajaban esto. Hoy tenemos menos. Y bueno, el Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad. Cuando digo Estado, todos nosotros, pero el gobierno de turno, no importa el color que tenga, es el que tiene que llenar esos huecos para dar las respuestas adecuadas para no sentirse expulsado el que va a denunciar. Si no, lo contrario, es como una trampa que le ponemos cuando le estamos diciendo que haga cosas. Y eso hay que hacerlo. Hay una pregunta acá que dice, ¿las mujeres matriarcales no son violentas también? Bueno, y el síndrome de la mujer maltratada, el perfil del ofensor, no le pongas sexo, si te da el resultado, que es la teoría que tenemos, y lo invertimos, capaz que podríamos decir que en ese núcleo familiar hay una situación de violencia. Pero ya creo que pararnos ahí, de alguna forma nos ubica de un lado o del otro, y creo que va mucho más allá. Los límites educan, pero la autoridad yo te la puedo dar. Después tenés que gestarla. El poder, y bueno, ¿qué es poder? La túnica, el título, el uniforme del policía, del militar, el ocupar un cargo en el gobierno, pasa por otros lugares, y eso depende cómo lo vive cada uno, y si la agresividad excedente, mal canalizada, y ese conflicto yo lo resuelvo en forma violenta, es eso lo que tenemos que trabajar. Yo puedo resolver mis conflictos sin violencia, aún estando en total desacuerdo con tus opiniones. Y sin embargo, ahora, hagamos esta pregunta a los que estamos en pareja. Amalia, ¿firmamos un contrato cuando nos pusimos a vivir en pareja? Minutitos. Sí, pero hay un tema que quedó pendiente, que además está sobre la mesa en este momento, que es el tema, bueno, coincido en un todo con Robert, son demasiados años trabajando juntos y estamos en la misma línea. Pero hay un tema que quedó pendiente y que se está repitiendo constantemente, como que la pandemia incrementó la violencia en las parejas, como que la pandemia incrementó la violencia doméstica. La pandemia lo que ha hecho es simplemente, simple y llanamente, que han tenido que convivir más de lo habitual, ¿verdad? Y que además hay una suerte de indefensión. Ahora nosotros estamos retomando los trabajos y demás, pero en los países donde hay cuarentena obligatoria, la indefensión de la mujer es tremenda, porque se siente absolutamente sola, ¿verdad? Y entonces como que tiene dudas en cuanto a si la van a ayudar, a si la van a proteger, etcétera, etcétera. Quería hacer una precisión antes de que se corte. La pregunta de Maldonado es Gladys Scarponi, que es la directora de género de Maldonado. Es que está Gladys conectada, pero acá no decía que era Gladys la que hacía la pregunta. No, acá dice que no, mira, acá está diciendo que no con la cara. No. Bueno, se está por cortar. La verdad que tenemos, no sé, como 30 preguntas más. Vamos a pasar otra. Nos la pasás por mail. Por mail. A ver, no sé si Maca, las podés guardar vos. Sí, ahí las copio y después se las mandamos. También lo que queríamos avisar es que se está grabando. Solo quiero agregar que acá Irene dice, es muy positivo para Roberto, ¿no?
muy positivo el aporte de abordaje desde los estereotipos y desde la visión del hombre. Bueno, yo creo que la verdad que ha sido, se nos va a cortar de nuevo, pero bueno, la verdad que ha sido tan buenísimo que está fantástico, yo creo que todas están muy satisfechas. Las preguntas entonces Maca las va a guardar y bueno, antes de que se corte, si quieren decir 2 palabritas cada uno, qué sé yo, no sé. Yo les mando un saludo enorme, agradecerles. En los últimos tiempos yo bajé un poco perfil público en estos temas, por lo difícil que está el tema en sociedad, pero este tipo de encuentros te da la energía como para volver a las raíces, disfrutarlo y sentir que hay mucho por hacer, pero que no es tarea fácil. O sea que hay que saludar a todos los que están comprometidos en esto, y dar para adelante y acompañarnos. Yo le agradezco al foro, a nuestro foro, la oportunidad que nos dio de poder compartir con ustedes nuestras miradas, que son bastante diferentes, bastante diversas, bastante a veces polémicas, pero bueno, son 2 miradas que yo creo que son complementarias y que son muy necesarias para poder tener una suerte de panorama de las distintas respuestas y de las distintas posibilidades que tenemos para luchar contra la violencia doméstica. Muchas gracias, Amalia, y muchas gracias a todos. Yo le quiero agradecer a todas porque esto es una demostración de que el foro trabaja en los 4 países. Están hoy conectadas Uruguay, Argentina y Brasil, pero no solamente una, sino varias de cada uno de los países. Así que bueno, muchísimas gracias a todas. Yo creo que esto ha sido fantástico y bueno, vamos a tener que organizar otra charla y bueno, gracias a todos los asistentes. Hemos tenido durante todo el tiempo 64 personas conectadas, así que quiere decir que han estado muy interesados en el tema. Bueno, muchas gracias. Amalia, Gracias lo único que avisamos es que estamos grabando la charla, así que el que quiera me puede mandar mail a mí, que todos recibieron la invitación, y se lo puedo enviar si alguien lo quiere, con el consentimiento de Robert y de Celina, para transmitirlo. Por supuesto, por supuesto. El mío, bueno, gracias, Robert. Próximamente también vamos a tener un canal de YouTube del foro, así que vamos a poder también poner estas grabaciones. Nelly, un gusto tenerte. Nelly Morganti es la presidenta del Foro de Uruguay, un gusto de tenerla acá también. Y sé que está también Janet Macerio de Brasil, pero no la veo. Pero bueno, muchas gracias a todas. Un abrazo, Ana. Hasta la próxima charla. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien. Sí, ya estamos. Está buenísimo.